3. No hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad, y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. 4. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. 5. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Filipenses 2, 3-5. 4. El que ama tiene paciencia en todo, y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. 5. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Corintios 13, 4-5, 27, tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los haga. Hechos 28-27. Bienvenidos mi gente, ¿cómo están ustedes? Como ya saben, estamos reaccionando a distintas noticias de la actualidad de ayer y hoy, de los días, de lo que está pasando. Y aparte de eso, estamos viendo si eso tiene alguna similitud con las escrituras sagradas, con la Biblia, en los tiempos finales, en la historia, en las profecías que dice la Biblia, que dice otras personas, cosas que han pasado en el mundo y en la actualidad. ¿Por qué? Porque bueno, me parece interesante reaccionar a estas cosas, me parece un tanto curioso y descifrar en los momentos que estamos viviendo y las cosas que están pasando que no cuadran, que uno dice, esto me parece rarete, ¿no? Rarete. Así que nada, hoy vamos a hacer un videíto más de reaccionando a noticias y actualidades de hoy, ¿verdad? Les voy a poner, vamos a bajar un poquito la música. Ok, y para el primer video de hoy vamos a reaccionar a este que tenemos aquí. Entonces tenemos este primer video, es de Belgi07, que de verdad que es una creadora de contenido que hace videos muy peculiares, reaccionando a igual a las noticias y cosas, y también contrarrestándolo o comparándolo con los que dice la Biblia, ¿no? Entonces muchas veces ella recibe comentarios tal y qué sé yo, y pues nada, ella busca información, es una persona que investiga mucho realmente y intenta hablar. Digo intenta porque a veces, claro, no dice las cosas y eso depende mucho del receptor, ¿no? No depende, el mensaje no depende del emisor, sino del receptor, con qué apertura tú notes la noticia o con qué conocimiento tú recepciones la noticia para ver la verdad. Entonces, claro, aquí hay una persona que dice, no te cansas de hablar tantas mentiras, porque ella está respondiendo a los comentarios de la doctrina de la creencia en la Virgen María. Recordemos que hay un grupo de personas, tanto como de dominaciones religiosas como los evangélicos y todo esto, que si no le rinden culto a la Virgen María, no creen en ciertos dogmas que la Iglesia Católica ha hecho, para ser sincero, por la cara. O sea, no tienen ni pies ni cabeza. Lo siento mucho, amigos, si tú te criaste bajo la Iglesia Católica y crees fervientemente en la Virgen María como algo de adoración, o como un ídolo, o como algo relevante al mismo nivel de divinidad que Jesús. Eso es completamente falso. La Virgen María, en esencia, fue la madre de Jesús de Nazaret en carne, no en divinidad, ¿verdad? Porque Dios es un ser eterno, entonces no es una blasfemia el decir que María es la madre de Dios, porque estarías afirmando que ella es la antesala de Dios, o sea que antes de Dios hubo alguien y es María. En esencia es una blasfemia. No es que, ay, no, es un título que qué bonito, que la Virgen María. No, amigo, lo siento.
Lo siento, pero no se puede contradecir lo que Dios ya estipuló y lo que dijo. Si tú haces eso, en esencia estás siendo un satánico. Suena fuerte la palabra, pero ya he explicado en videos anteriores que la traducción literal, la traducción de la palabra Satanás es adversario, o una persona que está en contra, o una persona que conspira. Una persona que conspira en contra de algo ya estipulado. Por lo tanto, una persona que tiene un credo muy diferente a lo que estipula la Biblia es en esencia un satanista, ¿verdad? Entonces, veamos el primer video. Antes de esto, ya vengo y ponemos el video. Ya vengo. One moment, please. Ok, amigos, estamos listos. Vamos a ponerle audio aquí, más o menos como por aquí, y ponemos el primer video. Ella va a hacer una lectura literal de la catequesis o del libro del catecismo. Antes de empezar con ver el video, ¿verdad? Yo te quiero hacer la recomendación, tú que ves el video o que escuchas estas palabras, ya sea en el directo, en YouTube o en el resubido, y es que Jesús en cierta forma nos dio pistas, claro, que son muy como un códice, están como en código, están en la Biblia, está como escondido para personas inteligentes, para personas con conocimiento, para personas con sed espiritual que quieran leer, que quieran investigar. No basta solo con leer un versículo, un capítulo, no basta solo con eso, sino que tienes que ir un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que en la Biblia se nos hace referencia a que nosotros probemos en cierta forma, probemos la información, probemos los espíritus, pero se puede entender que nosotros debemos probar la veracidad de las cosas. No quedarnos a primeras buenas con la información que se nos da de otras personas. Inclusive la mía. Inclusive cuando yo estoy aquí reaccionando y buscando aquí, yo trato de darle el mensaje y llegar al origen de dónde nació las cosas. Pero si tú no te quedas satisfecho con eso, te hace ruido o realmente te parece que estoy diciendo una falacia, investiga un poco. No te quedes ni siquiera con mi información ni con mi palabra. Investiga. Busca el origen, el porqué, las razones de por qué. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente toda religión cuando tiene un libro más allá de la Biblia que interpreta lo que dice la Biblia, ya es motivo de desconfianza. Es lo que yo, por opinión personal, he llegado a concluir en mis investigaciones y en mi periodo de tiempo donde he pasado del timbo al tambo en las religiones. Y he concluido que las religiones son un constructo. La religión es una construcción paralela a la creencia y a la fe de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un constructo humano. No tiene nada que ver con una relación con nuestro Señor Jesucristo o con Dios. No tiene nada que ver con nuestro Padre Celestial. Se procesa, se dice, se menciona, se lee la Biblia, sí, pero en muchos casos, no voy a decir que todos, pero en muchos casos, cualquier denominación o cualquier religión ya actualmente no está sujeta a una comunión con Dios. Eso es mi opinión, y más allá de mi opinión, tengo pruebas suficientes para demostrarles que no hay religión actual que se mantenga en una comunión con Dios. En algo de su estructura, ya sea jerárquica, normativa, en algo siempre se sale de norma. ¿Y por qué pasa eso? Porque la tristeza es que todas las religiones han caído en la ambigüedad de darse el título de la religión verdadera. Y ese es el tema, que no existe una religión verdadera. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a ser una religión verdadera. Él vino a construir
una iglesia, edificar una iglesia. Y el significado de eso es un significado que no es como las personas de una religión te profesan. O sea, no es como te lo explican. Para eso tú tienes que ir a los textos originales, y los textos originales están en griego. Los textos originales están en hebreo. Los textos originales están en arameo. ¿Qué pasa con eso? Que en aquellos tiempos, cuando en la iglesia primitiva, nosotros teníamos que confiar, porque ciertamente en la iglesia primitiva, pues en los textos originales no había una traducción. Teníamos que depender de la persona que estudiaba, de los eruditos que estudiaban la Biblia y estudiaban los textos originales. Ellos lo traducían y te daban a entender. Gracias a Dios que ha permitido que la ciencia evolucione, y ahora nosotros tenemos traductores y podemos traducir la Biblia y podemos ver qué significa versículo por versículo. Y ahorita actualmente mucha gente está despertando, está viendo las traducciones originales, está viendo qué es lo que dice el mensaje y está pudiendo interpretar correctamente lo que dice la Biblia sin seguir un dogma. Entonces, cada religión que tiene un libro por encima de la Biblia, que quiere dar a interpretar lo que dice la Biblia como la mentira de Satanás, es una media verdad. ¿Por qué le llamo media verdad? Porque Satanás le dijo a Eva que en el momento que iban a comer el fruto, ciertamente iban a tener el conocimiento de lo bueno y lo malo, pero no iban a morir. Y esa es la media verdad. La media verdad es que sí, si comían del fruto iban a tener el conocimiento de lo bueno y lo malo, pero sí iban a morir. De hecho, murieron si no fueran inmortales y estuvieran con nosotros actualmente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijo Dios. Si comen del fruto, morirán. Satanás le dijo, coman del fruto y no van a morir. Entonces, la peor mentira que se te puede hacer, tanto espiritual como terrenal, es una media verdad. Y estos libros que interpretan entre comillas la Biblia son unas media verdades, amigos. Siempre te van a decir, no, pero aquí dice de Jesús, aquí habla de esto, aquí habla de lo otro. Sí, es verdad, pero hay ciertas cosas que desvían todo el mensaje, y esas ciertas cosas que desvían el mensaje central siempre son las mentiras. Para darle un ejemplo, la Iglesia Católica, que no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tiene un libro que se llama la catequesis, el catecismo, ¿no? Que es lo que tú haces, el estudio de la Biblia supuestamente, pero por medio de un libro. Los judíos tienen algo que se llama el Talmud. Los testigos de Jehová tienen libros, ya no tienen uno, tienen varios. Uno de ellos es el Perspicacia. O tienen otros libros que da como a entender y refuerzan las interpretaciones de la Biblia ya por predeterminado. Los mormones tienen el libro del Mormón. Y así. O sea, tenemos los testigos de Jehová, tienen el Perspicacia. Y tienen una Biblia que también está un poco de dudosa precedencia. Los católicos tienen el catecismo o la catequesis. Los musulmanes tienen el Corán, que también no procede de la Biblia. O sea, ellos dicen que es de la Biblia, pero después dicen que ellos no creen en la Biblia porque la Biblia está tergiversada, entonces ellos ni siquiera saben lo que creen. Los judíos tienen el Talmud, que es la interpretación rabínica de la Biblia. Entonces, yo les insisto, si ustedes quieren tener una relación con Dios y nuestro Señor Jesucristo, ustedes mismos, en personal, tienen que leer la Biblia para poder entender cuando una persona como yo, o como Belgis, o como otro, se sienta a explicarle cosas bíblicas relacionadas con la relación, relacionadas con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no relacionadas con religiones. Por eso yo vengo acá a hacer estas reacciones para hablarle con la verdad y cómo eso se relaciona con nuestro día a día y la actualidad. Oye, ya vengo otra vez. Voy a hacer un disclaimer. Voy a tener que buscar una camisa porque estoy con la nariz súper tapada. No sé por qué.
Entonces, nosotros venimos aquí a reaccionar a estas noticias, reaccionar un poco del ayer y del hoy, con mucho respeto y con mucho amor, ¿vale? Entonces, si tú piensas que estamos hablando falacias o que estamos diciendo mentiras o que ya tú tienes años estudiando o profesando una religión y crees que yo estoy un poco loco, no pasa nada, amigo. Tú eres más sabio que yo, ¿me entiendes? Yo estoy aquí nada más viviendo la vida. La verdad, si a ti te molesta y tal, pues eres libre de ver otra cosa. Nunca me avisa esto cuando prende. Ah, qué pena. Qué pena. Discúlpame. Pero bueno, vamos con el primer video. Y quisiera mentir. Quisiera que esto no fuera real. Pero estas son las cosas que a mí me hacen tener que hablar. Porque a lo mejor hay mucha gente que no saben esto. Porque sí, hay muchos que están ahí, que están abriendo los ojos y que pueden ver las cosas. Los leo todos los días. Y como siempre yo voy a leer y esta vez lo voy a pasar por el filtro que no soy yo, que es la Biblia. Cuando tú vas al catequismo, a la sección 964, a la sección o el párrafo, yo tengo que decir que yo no había visto tanta blasfemia juntos. Y usted decida si lo que yo estoy diciendo está bien o no. Hola Mills, te perdiste toda la introducción, pero ya pronto te vas a dar cuenta. Yo cumplo con enseñarle y explicarle por qué pienso como pienso. Si usted al final del video sigue pensando como usted quiere, pues no tengo ningún problema. Usted lo puede leer completo aquí, puedes pausarlo y leer, pero yo te voy a dar 5 cosas que están totalmente antibíblicas. Y yo creo que ni siquiera hay que leer la Biblia para darse cuenta de eso. Con que usted sepa que Jesús fue el que se sacrificó, que solamente por Jesús hay salvación. Pues nada más con que usted sepa eso, ya sabe lo que está aquí está mal. Vamos con la primera. Aquí se dice que la unión entre María y el Hijo es la obra de salvación. O sea, para hacerle un resumen o un recuento, Belgis está leyendo literalmente de la catequesis, que es el libro, ¿verdad? Es el libro que hacen referencia para ayudar o para simplificar la interpretación de la Biblia. Lo que pasa con eso es que la catequesis, si tú no lees propiamente de la Biblia y crees en doctrina de hombre, pues te vas a confundir y terminan como miles y millones de personas que actualmente tienen un rencor o tienen un orgullo o tienen un celo contra Dios porque no se han hecho responsables de su vida por creer doctrinas de hombre y ahora dicen: Dios, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me toca esta vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y no entiendo nada. Precisamente es por creer este tipo de situaciones. Entonces, en la catequesis, en la maternidad de María respecto de la iglesia, totalmente, y esa palabra es muy curiosa, totalmente unida a su hijo. Y ellos sujetan que la madre con el hijo es la obra de salvación, ¿no? Realmente no le voy a poner tanta pausa porque Belgis lo explica a la perfección. O sea, yo hacer interpretación de lo que dice Belgis es una falsedad y total porque ella lo explica muy bien. Así que vamos a seguir. La obra de la salvación, la tuya y la mía, no es por Jesús, es por Jesús y María. Pero yo pensaba que Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por mí. Y si no te queda claro que es solamente, exclusivamente por Jesús, que Jesús no necesita ayuda. Hechos 4:2. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. A esto yo agregaría, evidentemente, la profecía de Isaías, que es Isaías 53, donde hace ilusión de un cordero prístimo, un cordero sin defecto, que tiene que ser sacrificado en expiación de todos los pecados de la humanidad. ¿Qué pasa con esa profecía? Que es del Antiguo Testamento, y ahí en esa profecía nos está explicando que nuestro Señor Jesucristo, solamente Él es el cordero. No dice el cordero y la madre del cordero, no dice el cordero y que, ojo, yo reconozco que la Virgen María fue la mujer bendita entre todas las mujeres para llevar a cabo
¿verdad? La crianza, la gestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos ver en un relato muy pequeñito y chiquitito que desde la edad de los 12 años ya Jesús sabía quién era y su misión en esta vida, porque ya daba cátedra en el templo. Es lo único que sabemos de la infancia de Jesús, ¿verdad? A esto yo le agregaría Isaías 53, que obviamente ahí está más que claro, ¿verdad? Que la razón de la salvación de nosotros es el sacrificio del Cordero, o sea, el sacrificio de Jesús, lo que es la crucifixión de Jesús, y por medio de su sangre en la crucifixión es que nosotros somos salvados. En ningún momento, en ningún lado de la Biblia dice que la unión de María con Jesús, o sea, esa relación de madre e hijo. Insisto y repito nuevamente, sí, María es un personaje, es una persona muy importante y relevante en la historia bíblica, pero no al nivel de una divinidad, que es lo que te hace creer la Iglesia Católica. Sigamos con el video. Sé que los que no lo quieren ver van a coger esto y van a decir, pero nada. Solamente Jesús es el camino. Y hay muchos más versículos. Vamos para la próxima. Que ella se unió en sacrificio. Y al principio tú lo lees y tú dices, bueno, ella se unió como madre, obvio. Y yo les voy a ser bien honesta. Yo no me quisiera ni siquiera poner en los zapatos de cómo María tuvo que haber sufrido al ver a su hijo. Yo no, de verdad que no me lo imagino, pero tampoco me lo quiero imaginar. Pero es que tenemos que tener algo claro. El sacrificio de María, el sacrificio de Pedro, el sacrificio de Pablo, el sacrificio de mucha gente, no es el mismo sacrificio que Jesús. No los podemos. El sacrificio de Moisés, el sacrificio de Abraham, el sacrificio de David, el sacrificio de Jacob, el sacrificio de Lot, el sacrificio de Job. O sea, en la historia bíblica hay muchos profetas y personajes que se sacrificaron por llevar una relación con Dios y serle leal y serle obediente. Pero ninguno de esos sacrificios se compara con el de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue perfecto. Lo que pasa es que, y aquí es cuando viene lo jodido, yo les he hecho hincapié que la idolatría no es solo a un ídolo. La idolatría corresponde, o sea, cuando tú no adoras a Dios, cuando tú no adoras a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que se le ha dado autoridad para adorar, cuando tú no lo adoras a Él, todo lo que no corresponde a Él, en esencia es idolatría. Y esa idolatría no es solamente a una imagen, amigo. No es solamente una imagen. Porque si a nosotros, como cristianos, como creyentes y teniendo la certeza de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos imagen para adorarlo, las personas que no lo adoran no necesitan tampoco una estampita, no necesitan un ídolo. No necesitan un ídolo de la Virgen María, no necesitan una idea preconcebida de la Virgen María. No es lo mismo. El concepto de idolatría, por si no lo sabías, es atribuirle características específicas de Dios a otra cosa. Lo que sea. Si yo saco mi teléfono y yo digo, mi teléfono es mi Dios, es lo que me salva, lo que me da alimento, yo le estoy atribuyendo características específicas que nada más Dios nos puede dar. Y eso en esencia es idolatría. ¿Qué pasa con la Virgen María? Que la Virgen María nos enseñan que es la Madre de Dios, blasfemia durísima. Discúlpame, pero es una blasfemia durísima. Y nos dicen que es inmaculada. Otra blasfemia. Haya sido pecadora o no, el único inmaculado es nuestro Señor Jesucristo. Lo viene diciendo desde Isaías 53. Isaías 53, si tú lo lees, léelo nada más y te va a hacer alusión a un cordero perfecto, sin pecado. ¿Cuál fue el cordero sin pecado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hacen énfasis en que hay un Padre Celestial? ¿Y por qué hacen énfasis de que la Virgen María es Dios Madre o la Madre de Dios? ¿Por qué hacen énfasis de que es inmaculada?
como Jesús fue inmaculado, perfecto, sin pecado. ¿Por qué hacen énfasis de que la Virgen María ascensió, no? Dicen, es que cambian hasta las palabras, porque claro, Jesús subió al cielo y eso dicen que es una asunción. Pero la Virgen María no subió al cielo, sino que ella fue asunta. Tío, ¿para qué cambian la palabra? Es que no, ella no fue, no hay registro bíblico de eso. No hay registro bíblico de eso. Discúlpenme, hay una interpretación vana donde se dice que... yo he visto hasta católicos defendiendo este dogma y dicen, claro, pero recordemos que Moisés, Satanás luchó con el cuerpo de Moisés y un arcángel vino a buscarlo, no me acuerdo si Miguel o Gabriel. Recordemos que Enoc también fue llevado al cielo, pero eso fue Enoc y fue Moisés y fue Elías. En ningún momento dice que en la Virgen María. ¿Me explico? ¿Qué significaba Inmaculada? Se me olvida. Pues yo sepa, decían que ella nació sin pecado original. Pero es que no hay registro de esos. No hay registro de que nació sin pecado. Tampoco hay registro de que pecó. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ella no es la protagonista. Ella no es la protagonista de esta novela. Sí, es la madre de Jesús de Nazaret en cuerpo, pero no es la madre de Dios. Porque si hubiese sido la madre de Dios, la Biblia diría antes de la creación era María y Jesucristo. ¿Me explico? Y muchos versículos dicen: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy la palabra, o soy el verbo, y la palabra estaba con Dios, y Dios es la palabra y Dios es el verbo. Se entiende que antes de la creación, antes de la fundición del planeta, antes de la creación del humano, ya estaba Jesucristo. Ya estaba nuestro Señor Jesucristo. Se entiende que ya estaba Dios, porque es eterno. Y en ningún momento hacen mención de la Virgen María. Precisamente porque ella no nacía, ella no existía cuando eso. Así como tampoco existía ni Enoc, ni Moisés, ni Elías. Nada de eso. Inmaculado es limpio, sin mancha, completamente pulcro. O sea, sin pecado, exactamente. Exactamente. Sin pecado. Pero por eso hacen alusión de que es inmaculada y que está presente como si ya existió en el tiempo. Y es falso. Es falso. Esto recuerden que lo estamos sacando de la catequesis, del párrafo 964. Esto lo tiene el Vaticano como dogma. Es una mentira. Poner en una canasta de sacrificios. No sé si me explico. El de Jesús es uno, único. Repitan conmigo, único, exclusivo. Y el propósito era redimirnos, salvarnos. Así que no hay otro sacrificio como el de Jesús, ni lo habrá, y solamente le pertenece a Jesús. Pero de verdad que si usted no puede ver esto, pues nada, sigo. Más adelante dice que ella fue la que dio su consentimiento a la inmolación de su hijo. Claro, aquí dice corazón de madre que llena de amor, daba amorosamente su consentimiento a la inmolación. Eso es una falacia, pero de 3 pares de... Es que no quiero ser vulgar, pero eso es una blasfemia, amigos. Eso es una blasfemia, porque incluso los judíos en una parte se atribuían el sacrificio de Jesús. Y después Roma. Pero Jesús lo deja claro en los evangelios. Y él dice que conste que aquí nadie me está sacrificando. Yo me estoy entregando a voluntad propia. En ningún momento dijo, yo me estoy entregando porque mi mamá me lo permitió. Eso es una falacia. Sentimiento para el sacrificio de Jesús. María. Es que de verdad María tiene que estar allá arriba diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Miren, el único consentimiento que él buscó como hombre, porque él no quería pasar por lo que él tenía que pasar, porque aunque él era Dios, en ese momento él era hombre. Muchos como que no lo entienden. Decía al Padre, si quieres, o sea, tú, no a María,
pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Él no le pide aquí permiso a más nadie y él solamente puso su vida. Pero eso lo voy a hablar ahora en esto, porque mira lo que dice, que dio el consentimiento a la inmolación de su hijo como víctima. Esta palabra es que Belgi es muy buena. Belgi es muy buena de verdad. Sigamos viendo el video. ¿Quién es víctima? Porque Jesús no es víctima. Alguien que sea una víctima es porque es una causa ajena. No estuvo de él ser la víctima, recibir ese daño. ¿Cuál es la diferencia entre una víctima y lo que hizo Jesús, que fue darse en sacrificio? Radica en la agencia y el resultado. Una víctima es quien sufre un daño o muerte por causa ajena o fortuita, quedando en una posición pasiva. Jesús no tuvo una posición pasiva. Mientras que darse en sacrificio implica una acción voluntaria y consciente de entrega de uno mismo. Y Jesús no fue víctima, porque él... Exactamente, Jesús no fue víctima en ningún momento. De hecho, ya estaba predestinado a hacer lo que tenía que hacer y él ya sabía lo que tenía que hacer. Por lo tanto, él no fue víctima de nadie. Él estaba consciente en sus cabales y sabía lo que estaba haciendo. Él lo estaba haciendo por amor. Que tú no entiendas que por amor una persona se pueda llegar a sacrificar por otra, eso es tu tema. Ese es tu tema. Es una comprensión de amor que va mucho más allá de conceptos humanos. Ese es tu tema. Él no fue que... Y no es cuestión de Jesús actualmente, porque más adelante vamos a ver noticias referentes a esto. Ay, te toca. Él puso su vida. Nadie se la quitó, pero él la ponía. Pero claro, él va a tener el poder de volverla a tomar. No el poder del Padre, él mismo. Y aquí otro más, Hebreos 9. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? No la sangre de más nadie. El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él se ofreció. Él no estaba ahí pasivo. Él estaba activo. Él se ofreció. Así que no, la salvación mía no es por la unión de él con nadie. No, el sacrificio de él no va unido a nadie, porque el sacrificio de él fue único, con un propósito exclusivo. No, nadie le tiene que dar el consentimiento para que él fuera. Él puso su vida. Al único consentimiento que él fue el Padre. Y no, él no fue una víctima. Así que de verdad, discúlpenme, porque yo sé que va a haber mucha gente que ni siquiera llegó al final y que esto les choca. Y yo puedo entender. Pero la realidad es que es una blasfema. Blasfemar contra Jesús es quitarle el honor o el poder que solo él tiene y dárselo a otra persona o cosa. Es decir, atribuirle a alguien más lo que solo pertenece a Cristo como Salvador. Eso es la blasfemia, ¿cierto? Pero eso es cuando tú lo haces una sola vez. Tú puedes blasfemar una sola vez y después te arrepientes cuando te das cuenta y te haces consciente de que blasfemaste, de que le atribuiste características a una divinidad como es nuestro Señor Jesucristo a otra cosa y dices, hice una blasfemia, ¿no? Eso es una blasfemia. Ahora, cuando tú lo haces un hábito, cuando tú lo haces un dogma y una creencia, en esencia eso se transforma en una idolatría. Estás haciendo idolatría de otra cosa que no es nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Muy bien este video, me encantó, la verdad, está nice porque evidentemente compara lo que dice la Biblia con lo que dice la catequesis y así demuestra un poco más. ¿Me explico? Recordemos que la premisa que yo siempre les doy es que la Biblia, que seas creyente o no seas creyente, ahorita estés pasando por un tránsito o un proceso donde guardes rencor, donde tengas, no entiendas por qué Dios actúa de esa manera, o por qué Dios hace las cosas así, o por qué permite las violaciones, las guerras, las enfermedades, que todo eso está explicado en la Biblia. Pero si estás pasando por ese proceso, calma, te invito a que estés aquí con nosotros, a que dialogues, a que opines, a que puedas dar una oportunidad a ti mismo de reconciliarte con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si tomamos la premisa de que la Biblia está inspirada por Dios, ¿verdad? Y Dios no miente y Dios es la verdad. La Biblia es la guía para nosotros saber cómo actuar en este mundo y en este tiempo finito. Por lo tanto,
La Biblia a nosotros nos sirve para corregir, para juzgar y para enseñar. ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa? ¿Dónde hay verdad y dónde hay mentira? Eso está escrito en la Biblia. Que la Biblia sirve para todo esto, porque es una guía, ¿verdad? Quiere decir que porque hay muchas personas de la Iglesia Católica que dicen, pero esa Biblia que tú lees, ¿quién la hizo? Sí, ciertamente la hizo la Iglesia Católica. Yo lo reconozco. Yo soy de las personas que reconoce que la Iglesia Católica primitiva estaba en unión con nuestro Señor Jesucristo, pero ya no. ¿Explico? O no se sabe en la historia del Ciro el Grande, porque Ciro el Grande no era judío. Y Ciro el Grande fue ungido, ¿no? Ciro el Grande fue ungido como rey para devolverle las tierras a los judíos. Y él no practicaba las creencias judías cristianas. ¿Me explico? Entonces, eso da a entender que ciertamente tú puedes tener comunión con nuestro Señor Jesucristo o no puedes tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, pero es que te voy a comentar algo. La Biblia dice que todo, absolutamente todo, es provecho para Dios. O sea que Dios puede ver una situación mal que esté pasando y puede ser provechoso para Él. Para edificar, para enseñar, para evidenciar. ¿Me explico? Cuando tú ves una noticia o un suceso que es catastrófico, ¿qué es lo primero que dices? ¡Ay, Dios mío! ¿No dices eso? Pues Dios está haciendo evidente que hay algo superior, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios, Jehová. Y que existe, y que es verdad. Cuando tú ves un desastre natural, ves un suceso, ves un acto criminal que dices, ay Dios mío, ¿por qué tanta maldad? Porque todo es provechoso. No quiere decir que Él haya hecho esa maldad, no quiere decir que Él haya infundido esa maldad en el planeta. Eso es culpa de nosotros, como humanos, que lo hemos permitido. Nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Pero veamos el siguiente video. Justo, el siguiente video es esto. Y yo quiero hacer un disclaimer de esto. Actualmente, en varios países del continente africano se está llevando una masacre. ¿Ok? Yo he visto videos, he visto imágenes y he visto la realidad de lo que está pasando tanto en Sudán como en Nigeria. Y quiero hacerles un poquito de hincapié de que busquen realmente lo que esté pasando. Ok, hay imágenes muy fuertes, hay imágenes que se corresponden al gore. Si tú no tienes estómago para verlas, no las veas, pero investiga un poco de lo que está pasando. Aquí un periodista una periodista en una de las asambleas que hace la Unión Europea le pregunta sobre el tema de lo que está pasando. Porque lo que pasa, la premisa y la esencia de lo que está pasando es que grupos extremistas musulmanes del Islam, estos sí son del Islam, ¿verdad? En nombre de su Dios, Alá, que no, amigo, lo siento si tú eres del Islam, pero su Dios no es mi Dios, ¿vale? Su Dios que ustedes dicen, Alá es igual a Dios, no es mi Dios, no es mi Padre Celestial Jehová y no es nuestro Señor Jesucristo Yahushua. ¿Por qué? Porque ustedes no reconocen a Jesucristo como Dios. No lo reconocen. A Él, 1, se le dio autoridad y 2, Jesús mismo dijo, yo soy la verdad y el camino y el que no me sigue no puede llegar al Padre. Y 2, también dijo, el que me conoce a mí es como conocer al Padre Celestial. Por lo tanto, si ustedes no lo reconocen como divinidad, no creen en el mismo Dios. Por más que me digas en un video de que Alá significa Dios y es el mismo. Si eso fuera así, te invito a que me digas cuál es el nombre, no el título ni el sobrenombre, cuál es el nombre de Alá. Porque yo ciertamente puedo usar Alá como traducción a Dios. Perdón. Yo puedo usar el título de Alá como traducción de la palabra Dios en árabe, pero yo sé el nombre de mi Dios. Yo sé el nombre de mi Padre Celestial, ¿vale?
que es Jehová. En la traducción latina, porque si nos vamos a una traducción correcta, sería Yahvé. Para aquellas personas que digan, ni siquiera Jehová de tal. Bueno, Yahvé. Veamos el video, Perdonen por la sinusitis, tío, es que yo sufro de alergias horribles. Buenas tardes. Buenos días, portavoces. Quería preguntar, los últimos días a nivel mediático, a nivel internacional y en las redes sociales se ha llenado de imágenes y videos de masacres de cristianos en Nigeria. Llama la atención la cantidad de féretros de niños pequeños. Se calcula que hay más de 10.000 niños que han sido asesinados desde los últimos años y parece que... ¿Por qué hay un silencio de esto? Ni los políticos españoles tratan el tema, parece que los medios de comunicación también, la mayoría lo callan. ¿Por qué esta diferencia de criterio entre unos niños y otros? Gracias. Pues porque lamentablemente no les interesa. Y como dice, es abrumador el silencio de los distintos gobiernos. Esto es lo que ella dice. O sea, no tiene más premisa sus declaraciones. Lo que dice textualmente es porque a nadie le interesa. Porque ella tampoco lo menciona, por lo tanto a ella tampoco le interesa. Esto es algo que yo vengo diciendo hace tiempo. Si me ven mis directos pasados o los videos de YouTube, podrán notar que yo di la nota de la noticia de que hay una masacre en África, en Nigeria, en Sudán. La razón de esto es porque el Islam ya está ocupando cargos políticos dentro de la Unión Europea. Y esto tiene que ver mucho con las profecías de Apocalipsis. En algún momento, el Islam va a intentar derrocar la estructura eclesiástica católica. Pensando ellos que así van a destruir la religión, o en palabra humana, ¿no? O la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese es el problema, que la profecía dice, vamos a buscarlo por acá. Ya saben que yo uso ChatGPT como recurso porque yo no me sé yo me leo la Biblia sin capítulos ni versículos. Entonces yo no me sé en literal los pasajes, ni decirte, me sé los más mencionados, ¿no? Juan 6:6, Isaías 53, los más mencionados, pero para que ustedes vean y evidencien también. Porque pueden decir, pero tú estás usando ChatGPT en vez de usar la Biblia. Bueno, mío, es que no me lo sé, pero lo podemos investigar aquí, luego lo leemos en la Biblia y no pasa nada. ¿Sabes? Comparamos. ¿Qué dice la Biblia de Jesús edificará la iglesia? Mateo 16:18. Vamos aquí, Mateo 16. Mateo 16. Ajá. Aquí dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es un tema que yo después lo voy a explicar en un video como más específico de esto, pero este es el sustento para la iglesia católica, de que Jesús le dijo a Pedro de que él era la piedra y sobre esa piedra iba a edificar la iglesia, ¿verdad? Y ellos entendieron que era una iglesia como la católica. O tal vez no la entendieron así, sino que tal vez tergiversaron la verdad hasta la actualidad, que ahora ellos profesan que Pedro fue el primer papa y que en esencia la iglesia católica es el sumo pontífice, ¿no? El papa, el papado. Cosa que no es así, ¿me entienden? Porque si fuera así, la iglesia ortodoxa no se hubiese separado. Para aquellas personas que dicen que la iglesia católica es una y que está unida en comunión con Dios, eso también es falso. Hasta ahora, dentro de la iglesia católica hay dos vertientes o dos denominaciones: la iglesia católica apostólica romana y los ortodoxos, que en principio, en la iglesia primitiva, los ortodoxos pertenecían también a la iglesia católica. ¿Me explico? No es que se han separado, sino que ellos no aceptaron nunca el Concilio Vaticano. Ellos nunca aceptaron el concilio donde se designó el Papa como una sola persona que tomaba decisiones. Porque lo que hizo Jesús fue hacer un cuerpo. ¿Me explico?
Jesús mandó o ordenó que entre varias personas se hiciera la iglesia. Ahora dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Esto que dice, y las puertas de los dominios de mi muerte no prevalecerán contra ella, es porque no va a haber nada ni nadie. Precisamente el propósito de la iglesia, es curioso, pero el propósito de la iglesia católica era edificar en físico una falsa iglesia. Precisamente, ¿por qué? Porque vamos a ver en algún momento, esto lo puedes anotar, vamos a ver en algún momento que el Islam va a tratar de imponerse a la iglesia católica al punto de destruirla en físico. No se escapen que hagan un atentado contra el Vaticano. No se extrañen que rompan o destrocen monumentos que son importantes para la iglesia católica, como basílicas de San Pedro o algún monumento importante. Tal vez terminen de destruir el muro de los lamentos, quién sabe. Pero todo eso se está gestando hace muchos años, amigos. Hace muchos años se está gestando, y precisamente el Islam se comió todo ese cebo de pensar de que la iglesia católica en físico es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no es así. Por eso dice: y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Por más que destruyan la iglesia católica, los evangélicos, qué sé yo, la muerte no va a prevalecer, porque Jesús ya venció la muerte. Y lo otro es que los cristianos yacemos o estamos en unión con nuestro Señor Jesucristo. No dependemos de una religión. Nosotros los cristianos, yo me considero cristiano porque tengo una relación con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y nosotros que tenemos una relación con Él no dependemos de una religión, ¿vale? Ahora, esto es lo que está pasando en Nigeria. Lo pueden buscar en las noticias. No lo puedo mostrar aquí por obvias razones, porque es contenido explícito muy fuerte. Pero la cosa es que se están masacrando no solo personas, no solo adultos, se están masacrando madres, niños, se están masacrando por el simple hecho de ser cristianos. Y lo están perpetrando esto grupos extremistas islámicos, musulmanes. Lo están se me va la palabra, no sé hablar, lo siento. Bueno, la cosa es que se están suscitando esos hechos. Recordemos que en Apocalipsis, y si no lo sabe, habla de una persecución activa que no es a nivel mundial. ¿Cómo puede que más adelante sea a nivel mundial? Imagínense que el Islam tome el dominio del credo, ¿no? Y diga: no, a partir de ahora en ningún país del mundo se puede ser cristiano. Pues lo más probable es que a uno le pase lo mismo que le está pasando ahorita actualmente la gente de Nigeria. Dios tenga en su gloria y en su misericordia a todas estas personas que están sufriendo, la verdad. Porque nosotros en algún punto estamos sufriendo, pero no al nivel de ellos. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Nosotros sufrimos de que no tenemos dinero, no tenemos trabajo, pero... A ver, quiero ver si puedo conseguir algo. Mostrarles para que no sea tan explícito. A ver, espérame. Okay. A ver. Ok. Esto es lo que estamos viviendo en Sudán. Familias traumatizadas. Familias traumatizadas por lo que está pasando. Aquí podemos ver que esta persona está aterrorizada, está agonizando de miedo por los sonidos de las armas que están disparando. ¿Me explico? La cuestión es que no solo con armas los están matando, los están quemando, los están torturando. A ver, espérenme para ver si puedo mostrar este video. No. Bueno, aquí hay un video súper más claro y al final la gente está gritando porque lo ponen entre comillas. Obviamente están citando lo que están diciendo las personas y dice: esto es por Palestina libre. ¿Me explico? Entonces... fuck, weón. No puedo seguir viendo esto. Entonces, amigo, esto es real. Esto está pasando actualmente. Y es profético. ¿Vale? Sigamos con el siguiente video.
La historia comienza hace 15 años. Yo escribí un artículo, yo me dedico a la divulgación bíblica. El Papa Juan Pablo II hace muchos años pidió que junto con los exegetas y los investigadores hubiera quien divulgara también los estudios bíblicos, y entonces me empecé a dedicar a la divulgación bíblica. Y hace 15 años publiqué un artículo sobre los endemoniados, diciendo que los demonios nunca pueden poseer a las personas porque no existe la posesión demoníaca. Pero la iglesia tiene exorcistas. Sí, pero como es un tema libre, uno puede opinar que sí y otros que no. Y la mayoría de los teólogos católicos opina que si a nosotros nos pudieran poseer los demonios, estaríamos mal fabricados, porque que sí que Dios nos ha dejado una brecha, una rendija por la cual se me puede colar un ser y meterse dentro de mí. Ahora, si Dios, que es todopoderoso, no puede poseer a una persona, agarrarle y decirle a partir de ahora vos vas a ser bueno porque yo te lo ordeno. Si Dios no lo puede hacer, ¿cómo un demonio que es una criatura inferior va a poder Y cuando escribió este artículo, ¿cómo cayó? Cayó muy mal, y la Sagrada Congregación, el cardenal Tarcisio Bertone, escribió una carta diciéndome que me tenía que retractar públicamente de esas afirmaciones. Yo lo hice en aquel tiempo, en el año 1999, porque pensaba que si me lo pedían, lo tenía que hacer, era una manera de poder continuar enseñando, dando clases, así que me retracté públicamente. Fue muy humillante, muy vergonzoso retractarse públicamente sabiendo que uno piensa otra cosa. ¿Y algo que usted cree? Exactamente, que me obligan a decirlo, pero lo hice pensando que iban a terminarse los problemas. Pero ahí comenzaron los problemas, porque a partir de ahí el Vaticano comenzó a investigar todos mis libros, mis publicaciones, mis artículos, y al poco tiempo me llegó una nueva lista de otras 10 o 15 afirmaciones. Ahora, ¿por qué hace eso? ¿Me entiende? ¿Por qué el Vaticano? Aquí hay que dejar claras ciertas situaciones. Él dice que él divulga la verdad. Y él dice que es falso y que han estudiado, tanto dentro del Vaticano como fuera del Vaticano, han estado investigando y llegaron a la conclusión de que una persona no puede ser poseída demoníacamente, ¿verdad? Porque eso implicaría de que la persona es defectuosa y que Dios nos creó defectuosos en sentido espiritual. Eso es una falacia y es falso. La verdad es que sí podemos ser poseídos por demonios siempre y cuando nosotros lo permitamos. Nosotros permitimos que se dé la posesión demoníaca. ¿Por qué? Porque si ciertamente Jesús nos explica que nosotros somos el templo y en el templo de nosotros tiene que habitar Dios. ¿Y cómo habita Dios? Por eso nos hace referencia a cuando en Levítico y Deuteronomio se hacían las tradiciones del templo. Cómo tenía que ser, cómo tenía que estar el templo. El templo tenía que estar impoluto, puro, santificado. Por lo tanto, nosotros buscamos santificarnos, no al nivel de la Iglesia Católica como ellos creen. Nosotros buscamos estar sin pecado para que pueda Dios habitar en nosotros. Se entiende de que si Dios no habita en nosotros en Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos nuestro templo vacío. Por lo tanto, un demonio lo puede habitar. Entonces tú que no tienes los frutos del Espíritu Santo, o que te cuesta, para que Dios o el Espíritu Santo habite en ti, en tu templo, en tu forma de pensar, en tu conducta, tienes que reconocer los frutos. Tienes que reconocer los frutos. Vamos a preguntarle de nuevo cuáles son los... Recordemos que los apóstoles le preguntaron a Jesús, pero Señor, ¿cómo nosotros vamos a saber cuando una persona está en Espíritu Santo, cuando está una persona haciendo lo correcto, haciendo las cosas de verdad? Y Jesús le enseña: por los frutos los conocerá. Esos frutos de los que hablaban son los frutos del Espíritu Santo. Una vez que le dijo que él iba a ser sacrificado, que tenía que ser entregado, que tenía que ser torturado y burlado, y luego él iba a mandar su asistente, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo iba a ser como un asistente, es como un abogado, es como una persona que nos recuerda lo importante de la Biblia y lo que dice su palabra, que es palabra inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo tiene unos frutos. Esos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza. Si tú no tienes eso o te cuesta, amigo, es porque ciertamente tú has permitido que habiten demonios en tu templo. Suena crudo, suena duro, pero es así. Para deshacerte de esos demonios, tienes que limpiar tu templo, o sea, tienes que deshacerte tanto espiritualmente como físicamente de todas aquellas cosas que son de Satanás: amuletos, imágenes, ídolos, creencias vanas, materialismo, y empezar a construir los frutos del Espíritu Santo para que pueda habitar el Espíritu Santo y Dios en tu templo. Si no es así y habitan demonios, lo más probable es que eso te lleve a malas acciones, ¿verdad? Entonces, aquí su primera premisa está refutada. Sí se puede, si un humano sí puede estar poseído por demonios. Lo que nosotros optamos es estar no poseídos, pero que el Espíritu Santo habite en nosotros, ¿no? Que para que lo entiendas es como sí, estar poseído, pero por el Espíritu Santo. Pero la posesión es una palabra específica para los demonios. Nosotros dejamos que habite Espíritu Santo en nosotros. De las que yo tenía que... Si se dan cuenta, como no es lo mismo adorar a Dios, que cuando ya adoras a otra cosa que no es Dios, pues no es adoración, es idolatría. Y tú le puedes poner el nombre que tú quieras, no, veneración, es idolatría, amigo. Es idolatría. No usan la palabra adoración porque entienden que adoración no es nada más es para Dios. Lo igual pasa con los demonios. La posesión es nada más para los demonios. Yo no dejo que me posea el Espíritu Santo. Por eso es que los evangélicos, cuando dicen está el Espíritu Santo en su cuerpo, y bailan y vibran y convulsionan, es porque no está habitando en ti Espíritu Santo, está poseyéndote un demonio. Eso es lo que pasa en esencia. Retractarme ¿Cuáles, también. por ejemplo? Por ejemplo, sobre el tema de Adán y Eva, yo tenía que decir que Adán y Eva han existido Y históricamente. usted dice que no existieron. No es que yo lo diga, creo que todos los teólogos católicos lo dicen. Creo que todos los teólogos católicos lo dicen. Yo no sé con qué premisa dice esto, no sé si es verdad realmente. Eso llevaría a sacar la conclusión de que actualmente la Iglesia Católica es gnóstica, ¿no? Recordemos que los gnósticos son místicos, o sea, ellos le sacan un sentido más que literal de lo que dice la palabra de Dios, le sacan un sentido como espiritual y de arquetipos, donde pueden hacer manipulación espiritual, rituales y todo eso. Y bueno, no es lejano a la realidad, puesto que vemos que en la tradición de la Iglesia Católica está llena de ritualismo, símbolos y un montón de cosas que no tienen nada que ver con una relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por ahí podemos afirmar eso. Lo que me preocupa es que él dice que Adán y Eva no fueron unas personas o no fueron la primera creación de Dios, cuando en la Biblia dice textualmente que lo fueron. ¿Me explico? Y no es que el Génesis fue un libro metafórico. Lo que pasa es que cuando yo me defendí de mis afirmaciones diciendo que lo que yo digo lo dicen casi todos los teólogos católicos, me contestaron que efectivamente lo que yo digo lo dicen los teólogos católicos, pero ellos lo dicen en libros técnicos, densos, de difícil acceso, y yo lo digo de una manera divulgativa, y que eso puede causar perplejidad, puede asustar a la gente, y por eso me pedían que no lo dijera, porque la gente se puede escandalizar. Ahora, o sea que la Iglesia Católica tiene libros de interpretación de la Biblia que nada más son para con ellos, para la jerarquía eclesiástica. Me da a entender de que hay cosas que ciertamente nosotros no sabemos y que lo ocultan, y esas conclusiones las llegaron ¿por qué? ¿Por qué llegaron a esa conclusión? O sea, ¿a cuenta qué? ¿A razón de qué? yo creo que es al revés, que se escandaliza a la gente cuando no se le dice la verdad, cuando no le contamos realmente los nuevos estudios, los nuevos aportes que están haciendo los teólogos católicos. Pero seguir repitiendo cosas que hoy no les cierra a mucha gente, eso es lo que realmente escandaliza. Bueno, a mí me dijeron que yo escandalizaba por decir la verdad, y entonces me pidieron que me retractara de una serie de afirmaciones. De esto, por ejemplo, la no existencia, según usted, aunque figure en la Biblia, de Adán y Eva. Exactamente. Otro punto. Eso es blasfemar. Eso es blasfemar porque estás yendo contrario a lo que dice la Biblia. Y si Dios no miente, la premisa es que Dios no miente y la Biblia es inspirada por Dios, amigo, entonces
¿Por qué dices que no? Sí, textualmente el versículo dice, sí es cierto que hay algunas metáforas en la Biblia, o no metáforas, sino una distinta comprensión, como lo de Dios creó el mundo en 7 días, ¿no? Más adelante se le revela a Juan que un día para Dios es como 1000 años. Es como, ni siquiera es la cifra exacta, pero se le revela eso. Entonces podemos entender que Dios creó el mundo y la existencia no en 7 días, sino en 7000 años. Pero en asuntos de Adán y Eva, textualmente, Dios pone y dice: Él los creó hombre y mujer, Adán y Eva, así los creó. Entonces, es algo literal. Por ejemplo, el tema de los estigmas. Yo decía que los estigmas no vienen de Dios. Muchas veces en la iglesia, porque alguien tiene estigma, dice de una persona santa. ¿Cómo se ha santificado a personas. Claro, pero ¿cómo va a ser señal de santidad tener unos estigmas? Jesús dice que la única señal de santidad es porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. O sea, el amor al prójimo es lo único que me hace santo. ¿Cómo voy a ser santo por tener un agujero en la mano de donde me sale? Ahí está. Entonces, ahí podemos evidenciar de que... ¿Por qué? Porque normalmente las personas que se canonizan santo es porque han hecho milagros o han tenido estigmas. Estigmas como eso. Han tenido... Hay un santo, ¿no?, que tuvo marcas, heridas en las manos como Jesucristo. Pero es que eso no es señal o evidencia para ser santo, sino amar el prójimo, hacer lo que dice la ley de Dios, obedecer. Eso sí te hace santo y te limpia de pecado. Pero bueno, precisamente para que la gente se dé cuenta de que la Iglesia Católica es una religión que ya se apartó mucho de nuestro Señor Jesucristo. De sangre. Además, hoy los psicólogos dicen que los estigmas son un signo de desequilibrio mental, lo produce la mente humana por razones de desequilibrio. Es como una úlcera en el estómago, ¿qué es? Es una lastimadura que se me aparece en el cuerpo por alguna preocupación mental. Bueno, a veces... O por una bacteria, dicen. También puede ser una bacteria, pero por ejemplo... El estigma no es por una bacteria. No, pero por ejemplo se han estudiado los estigmas y se ha visto que muchos de los estigmas son a gusto del consumidor. O sea, quien en su casa tenía, por ejemplo, un cuadro de un Jesús con una llaga cuadrada, les aparece un estigma cuadrado. El que tenía un cuadrito con una llaga en forma de rombo, tenía un rombo. El que tenía forma de media luna, le sale. O sea, le va saliendo según lo que uno psicológicamente cree. Los estigmas, otro de los temas. Otro tema, por ejemplo, el tema de las apariciones de la Virgen. Yo decía que la Virgen no se puede aparecer físicamente a nadie porque la Virgen María se ha muerto. Y los que se mueren no vuelven más a la tierra, según la Biblia. Dice la Biblia que el que se murió no vuelve más. Y el que volvió es porque nunca se murió. Eso que dicen que uno estuvo muerto 2, 3 minutos y que volvió, eso no es verdad. Teológicamente no es verdad, porque el que se murió nunca más puede volver a la tierra. Y si volvió... Correcto. Correcto. Cuando vemos los textos bíblicos, vemos que Enoc, Moisés y Elías, Dios los arrebató de la tierra en cuerpo. El Enoc no se tiene cuerpo. Jesús resucitó, no se tiene cuerpo. Elías no se tiene cuerpo. Moisés, Jehová mandó un arcángel a luchar con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces, de Moisés tampoco lo tenemos claro, pero se pudiera decir de que Moisés también fue arrebatado, porque si Dios mandó un arcángel a luchar con Satanás por el cuerpo de Moisés, es porque quería el cuerpo para llevárselo. ¿Me entienden? Entonces podemos decir que esas personas sí están con vida actualmente, tienen vida eterna, pero no de la Virgen María. Por lo tanto, ella no puede hacer apariciones. Tampoco se le puede atribuir que se hace apariciones en el mundo, porque ella no tiene omnipresencia. Si no le estuvieras atribuyendo una cualidad que es de Dios nada más. Porque nunca estuvo muerto. La Virgen María ya se ha muerto, dice la doctrina católica. Entonces no puede aparecerse a nadie. Entonces lo que son visiones, pero no apariciones físicas. Son visiones en la retina de una persona. Además, si de pronto aparece una persona aquí, ¿quién la va a ver? Todos nosotros. Si yo solo digo, allí hay alguien y ustedes no ven, ¿qué es eso? Una visión. En Fátima,
Se aparece la Virgen de Fátima. ¿Cuánta gente la ve? 3 pastorcitos. Hay 1000 personas que no lo ven. No se puede decir que es una aparición, es una visión. Solamente lo ven estas personas. Es algo de la retina interior. Y por lo tanto, a mí me pedían que no, que yo dijera que físicamente se aparece la Virgen cuando la Virgen ya no tiene más un cuerpo físico. Y el cardenal Bertone me manda entre las listas a pedirme que yo diga esas cosas. Tampoco el diluvio universal y el arca de Noé. Efectivamente. Tampoco el diluvio existió. No existió, o sea, ¿cómo es posible que Noé con su señora y sus 3 hijos, o sea, 6 personas, puedan construir un arca de 150 metros? Eso ya es una blasfemia también, porque la Biblia dice que de hecho están las medidas y todo, y actualmente tenemos un registro histórico donde coincide con el relato bíblico donde está el arca de Noé. Y ya se han hecho investigaciones y se han hecho estudios de los sedimentos y consiguieron materia animal, madera antigua que data del tiempo de cuando se construyó el arca de Noé. Así que esto en esencia también es una mentira de parte del Señor. De largo, cuando la ingeniería naval moderna recién en el siglo XX pudo construir un transatlántico con esas dimensiones. ¿Cómo una gente primitiva y sin instrumento van a poder construir eso? Además, dice la Biblia que metieron animales de todo el mundo, una especie de cada uno. Yo me imagino que Noé habrá ido a Santiago. Esta persona tiene que ser gnóstica, la verdad. Pero así ahí podemos ver que las mentiras de Satanás son media verdad. O sea, te dicen una verdad, te dicen una mentira. Te dicen una verdad, te dicen una mentira. Solamente el don del discernimiento que te lo da por medio del Espíritu Santo, te lo da Dios cuando tú tienes una relación con Él, es donde tú puedes ver la verdad. Es donde tú puedes ver qué es verdad y qué es mentira. El fruto del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Del estero a buscar el coyuyo, el tatú carreta, el pichibola para poder meterlos en el arca para que se pudieran salvar. Además dice la Biblia que llovió 40 días y 40 noches. Hoy dicen los especialistas que es imposible una lluvia de 40 días y 40 noches. Y los climatólogos dicen que si en este momento se precipitaran todas las nubes del mundo sobre la tierra, cubrirían la tierra con una capa de 2 centímetros de agua. La Biblia dice que hubo 9 kilómetros de agua. O sea, ¿cómo? La Biblia también dice que Dios abrió la bóveda celeste donde hay más agua todavía. Entonces, amigo, lo siento, pero son cosas que escapan de nuestro entendimiento. Es posible que creamos esas cosas. Y Dios no me puede pedir a mí que yo crea cosas absurdas. Si Dios me ha hecho inteligente, no me puede pedir que yo crea cosas. Dios quiere que yo sea creyente, pero no crédulo. El creyente cree cosas lógicas y coherentes. El crédulo cree cosas absurdas. Y Dios, si quiere dialogar conmigo, que soy racional y me ha creado inteligente, no me puede pedir que yo crea cosas que vayan en contra de la razón. Bernard Shaw decía con mucha inteligencia, cuando yo entro a una iglesia, me saco el sombrero, pero no la cabeza. O sea, yo no puedo inmolar mi inteligencia en aras de una fe, porque Dios nunca me puede humillar, faltándome el respeto a mí, pidiéndome que yo crea cosas que son absurdas. El relato de la Arca de Noé es una cosa absolutamente absurda para tomarla en serio. ¿Y la Torre de Babel? Lo mismo la Torre de Babel, una torre que se ha sido construida hasta el cielo. Todos estos relatos pretenden dejarnos una enseñanza, son una especie de parábola, son una especie de cuento espiritual para transmitirnos una enseñanza sobre la dignidad del hombre, pero nunca han pretendido transmitir escenas históricas de acontecimientos que realmente ocurrieron en aquel tiempo. Y seguir presionando, diciéndole a la gente que tenemos que creer en estas cosas. ¿Quién sabe de cuándo es este video? Porque actualmente eso, o sea, creo que en el chicos a los 5 años prenden el televisor, ven Discovery Channel y ven la teoría de... En el 2017, vamos a verlo, vamos a buscarlo del Arca de Noé. Este es el Arca de Noé, por si no sabían, que se consiguió. Que dice que es en el monte Ararat, donde reposó en Turquía, y esto fue lo que se consiguió. Justamente corresponde con la data perfectamente del relato bíblico. Fíjense que es del mismo tamaño del Arca de Noé. Es exacto. Investigadores de Turquía y Estados Unidos han analizado durante años las rocas del suelo de la famosa formación Dirupinar en el monte Ararat. El monte Ararat, que podría ser la clave para confirmar la historia bíblica del gran diluvio y el Arca de Noé. Tal vez cuando esto se descubrió, esta persona no sabía, no tenía conocimiento. Pero actualmente ya tenemos evidencia científica de esto mismo. Y es irrefutable, o sea, ya se investigó. Solamente que bueno, lo investigaron y callaron. Mira, de hecho, esto fue hace poco.
con la nueva tecnología que hay de radares y los drones, hicieron esto. Arqueólogos afirman haber encontrado la verdadera ubicación del Arca de Noé. Es esta misma, pero hicieron como un escaneo 3D. Hicieron un escaneo 3D y hallaron compartimientos. O sea, hallaron una huella digital térmica donde hay todas estas líneas, son compartimientos, como relata la historia bíblica del Arca de Noé. Entonces, Dios mismo es evidencia de la verdad, amigo. Dice cosas que sí, en teoría son ciertas, y otras que no, en teoría no son ciertas, son mentiras. La evolución. Y a mí el Vaticano me pide que yo escriba un artículo reafirmando la historicidad de Adán y Eva para permitirme enseñar. Yo, ¿con qué cara voy a ver a un alumno si yo escribo un artículo así? Era un pedido realmente humillante lo que me estaban haciendo a mí. O sea, iba a ser mi muerte académica si yo llegaba a escribir ese artículo. ¿Y el diálogo con su obispo? Y bueno, mi obispo me insistió, me dijo que me tenía que retractar. Y miren, yo era tal mis ganas de seguir trabajando por la iglesia que a pesar de todo eso decidí hacer esa retractación y retractarme de todas esas cosas. Y bueno, poco más, no dice más nada, habla de, obviamente, su relación con la Iglesia Católica y que le han hecho persecución, básicamente, ¿no? Me parece gracioso de que tú afirmes cosas o salgas al escarnio público, cosas ocultas de la Iglesia, y te hagan retractarte cuando la Iglesia, ¿no?, es la representación, supuestamente, de la verdad y del credo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ocultar o engañar a la gente para que no digan cosas en pro de supuestamente que la gente no sepa la verdad, no entiendo muy bien. O sea, no que la gente puede entrar en pánico si saben que Adán y Eva no es verdad, pero no se trata de eso. La iglesia, o sea, la iglesia no está para hablar las cosas que es verdad y que es mentira, y de guiarnos porque no hacen, no sé, no lo sé, tío. Vamos con el siguiente video. Bueno, esto es un testimonio de una persona que él estaba viendo a Lucky. Se lo voy a resumir porque el video es bastante largo, pero es un testimonio de una persona que él también estaba viendo a Lucky, que es este chico que también tiene una revelación de Dios y ha cambiado muchas partes de su vida por lo que podemos entender y lo podemos ver. Lucky era un chico que era abiertamente homosexual, tenía una pareja y todo lo demás, y actualmente, bueno, hemos visto una transformación increíble en su ser. Obviamente está luchando con el tema de ser homosexual porque ya sabemos que eso tiene una consecuencia. A Dios no le gusta que el hombre se acueste con hombre y que la mujer se acueste con mujer. No quiere decir que no lo ames, porque muchas personas que actualmente tienen estos ideales de homosexualidad le otorgan la sexualidad al amor, y el amor no conlleva sexualidad. O sea, perdón, la sexualidad no conlleva amor. ¿Me explico? Hay un tema entre la carne y lo que tú sientes. Yo puedo amar una mascota, mas sin embargo yo no me acuesto con la mascota. Cuando tú transgredes esos paradigmas es cuando hay problemas psicológicos fuertes. Entonces yo puedo amar a un hombre como una mujer puede amar a otra mujer, como yo puedo amar a un primo, un familiar o mi padre, pero eso no quiere decir que yo voy a tener relaciones sexuales con él. Eso es lo que Dios no le gusta y lo aborrece. ¿Por qué? Porque Él hizo al hombre y la mujer con un diseño específico, y el sexo también es para disfrutar, pero su propósito mayor es para la reproducción. Está en la Biblia, lo pueden investigar, le pueden preguntar a ChatGPT. ChatGPT, esta premisa es importante. Así como un prompt, cuando tú usas ChatGPT y le pones un prompt para que te ayude a hacer un trabajo, a hacer una imagen, el prompt de la Biblia es: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? O, según la Biblia, ¿qué dice sobre la homosexualidad? Y le pones el tema y te lo va a explicar. Ahora, si no quieres ir de lleno con ChatGPT, pregúntale cuáles son los versículos de la Biblia que hablan sobre la homosexualidad. Y luego te vas a tu Biblia y los buscas ahí, para que se te sea
más ágil de usar, ¿no? Recordemos que la tecnología no solo está para hacer las cosas malas, también está para ayudarnos y hacer las cosas buenas. Ahora, hay una diferencia entre creer lo que te dice una inteligencia artificial y realmente lo que dice la Biblia. Tú puedes utilizar el ChatGPT o la inteligencia artificial como instrumento para ayudarte a hacer un estudio bíblico, más no sacar interpretaciones ni conclusiones que te da el ChatGPT. Si ustedes lo ven, yo le pregunté ahorita sobre los frutos del Espíritu Santo y él me da el versículo en Gálatas que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y me los da aquí un significado y más abajo siempre deja un mensaje. Pablo dice del fruto es singular, no de frutos. Eso indica que es una obra completa del Espíritu que se manifiesta. Ya eso es como una opinión de la inteligencia artificial y eso viene por la codificación y la forma en que la programan, ¿vale? Pero no es indicativo a una verdad certera, porque recordemos que detrás de esta inteligencia artificial hay personas que no sabemos su procedencia religiosa, no sabemos si tienen una relación con Dios, y de hecho ustedes pueden ver un video en YouTube que es de un periodista estadounidense muy famoso que se llama Tucker, y él le hace una entrevista al dueño de OpenAI y le hace este tipo de preguntas moralistas, y él dice que tienen un grupo de personas que son los que programan el ChatGPT para que responda, y cuando le hacen preguntas más directas sobre el suicidio y todo este tema, desvía las respuestas. O sea, el ChatGPT no tiene definido que el suicidio es malo. No lo tiene definido, ¿verdad? Recordemos que si tú estás con Dios, una de las cosas más importantes que Dios nos dio fue la vida, y Él no quiere ni que tú te la arrebates ni que se la arrebates a otro. Por eso las personas que somos cristianos estamos en contra del aborto. Por lo tanto, del aborto, del asesinato, de la violencia. Por lo tanto, este personaje o esta persona que es creadora de ChatGPT, él dice que bueno, que depende del país, ChatGPT te puede recomendar o no recomendar una eutanasia. ¿Me explico? Eso es lo que dice en esencia. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo hacemos uso de la inteligencia artificial. La cosa es que esta persona estaba viendo a Lucky y vio esta parte donde él dice que es religioso y es creyente, pero no es de ponerse a rezar ni a orar ni nada de eso, porque lo ve como algo absurdo. La verdad es que, amigo, la oración tiene mucho poder. No hay persona que ore y no diga no, la oración no tiene poder. Las personas que oramos constantemente sabemos la importancia y el poder que tiene eso, y lo vemos. Hay evidencia de las cosas que Dios nos permite, o tal vez no nos permite, porque Dios siempre hace su voluntad, y cuando hace su voluntad lo hace por amor. Ejemplo, si yo oro porque quiero un carro o porque quiero un vehículo, ¿me entiendes? Dios, por amor, sabe realmente lo que nosotros nos va a hacer feliz, y Él nos va a hacer pasar por un proceso. Tal vez no para que tengamos un carro, sino para que nosotros valoremos ciertas cosas antes de llegar a esa meta, antes de llegar a ese punto. Porque Él sabe realmente qué es lo bueno para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Por eso la Biblia sujeta de que Dios tiene un plan preparado, un propósito para cada uno de nosotros, porque sabe nuestras limitaciones. La cuestión es que esta persona fue al baño ya cansado de la vida misma, hizo una oración y dijo: bueno, Dios, si estás ahí, si me escuchas y esto, necesito que me des una señal, necesito que me ayudes, te entrego mi vida. Y le empezaron a pasar cosas. Entonces ahora podemos evidenciar que antes era religioso y ahora tiene una relación con nuestro Señor Jesucristo. Si lo quieren ver, dice parte 2, mi testimonio, Pejito Gonza se llama, para que puedan ver el video completo, que está bien entretenido el storytelling. Pero vamos con la siguiente. Usted utiliza permanentemente y apela constantemente a la
Esta es otra persona que se llama Padre Dr. Ariel Álvarez Valdés, teólogo, licenciado en la Facultad Bíblica Franciscana de Jerusalén y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Yo me he dado cuenta a través de mis investigaciones que estoy haciendo que, amigos, la teología está como suplantando también esa relación. Es que ese es el problema. Jesús nos mandó a amar activamente. No nos mandó a ser teológicos. No nos mandó a ser... ¿Me explico? Creo que muchas personas están suplantando la verdad por la teología, con ínfulas de tener la razón. Con las ínfulas de, no, yo tengo la razón porque yo he estudiado, llevo 10 años estudiando la Biblia y yo sé cuál es la verdad. Es que, insisto, es mi opinión, tal vez estoy errado, pero yo soy de las personas que digo que si tú tienes una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, pues Él te da Espíritu Santo y el Espíritu Santo permite la sabiduría. Antes que tú no veías, tú leías un versículo y no lo entendías, el Espíritu Santo te da como que te quita un velo de la cara, te muestra el propósito y el significado real del versículo. Y eso solamente pasa cuando tú tienes una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. De resto, si no la tienes, pues ves la Biblia como un libro más, un libro de fantasía, ¿no? Un libro como igual a Harry Potter. Vas a la librería y están las Biblias y están libros de magia y Harry Potter, y porque así lo vas a ver. Y es normal. Realmente la Biblia también tiene un compendio o tiene varios versículos donde explica por qué eso es así. Porque si no, si todo el mundo entendiera la Biblia por igual, pues personas malvadas con ínfulas muy malas haría del mundo algo mucho peor a lo que actualmente vivimos. Pero escuchemos lo que dice esta persona. Permanentemente nos está diciendo, piensen, razonen, usa la inteligencia permanente y constantemente para interpretar las cosas bíblicas o para dar explicación a lo que aparentemente es misterio. Si todo debo pensarlo, si todo debo usar para todo debo usar la inteligencia, si todo va a entrar por la razón, ¿qué sentido tiene la fe, padre? ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde la ubico? ¿No aparece como desubicada la fe? Para mucha gente el razonar o el pensar es sinónimo de no tener fe o de alejar la fe. Hay mucha gente que piensa que todo lo que sea científico o el progreso intelectual o el progreso racional me termina haciendo perder la fe, y es al revés. Todo lo que Justo vengo diciendo que no ha habido actividad telúrica hoy. La verdad es que no ha habido. Ha habido de 3, de 4, así en Kamchatka. Que bueno, que hemos visto que ya Kamchatka en la parte de Rusia constantemente tiene esa misma actividad. Y es como que algo se encendió y está ahí encendido. Y me acaba de llegar una notificación que hubo uno de 5.1 en Panamá. Espero que muchas personas estén bien, que no le haya pasado nada malo. Y es raro que pase en Panamá porque obviamente Panamá no tiene mucha actividad sísmica. Ok, esto es más de lo que le venía diciendo yo. Realmente, amigos míos, escúchenme bien. Si tú perteneces a una religión que, lo repito nuevamente, no existe espiritualmente, no existe las religiones. La religión la hizo el hombre como un constructo organizacional. ¿Será así? O sea, el hombre construyó la religión para organizar, para jerarquizar. ¿Explico? Si es cierto que Jesús dio a Pedro que organizara ciertas cosas, pero cuando leemos la primera y segunda carta de Pedro no tiene nada que ver con, no sé, con un papado, con ese tipo de cosas, sino con organización. ¿Cuál es la organización? El que tenga habilidad o talento para servir, pues que preste servicio. El que tenga habilidad o talento para razonar, para transmitir un mensaje, pues que transmita el mensaje. El que tenga habilidad o talento para hacer negocio, pues que haga negocio.
¿Me explico? Es falso. Es falso que tú, para servir a Dios, tienes que ser pobre. Es falso, amigo. Si Dios te dio un talento para hacer empresas, para tener agilidad con las cuentas, para crear cosas, pues es el talento que Dios te dio, aprovéchalo. La diferencia lo hace cuando tú lo haces y glorificas a Dios. ¿Me explico? Así como lo han hecho muchos cantantes. Que han hecho canciones que son seglares, sí, es verdad. Es verdad. Pero, así como Daddy Yankee, ahorita se está arrepintiendo de ciertas cosas y está tratando de hacer las cosas bien y ahora glorifica a Dios y predica su mensaje. Entonces, ¿qué te hace eso más ni menos? Simplemente una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, tío. La cosa es que las religiones nos han enseñado o nos han adoctrinado de una forma de hacernos creer que la fe es algo que se siente y ya, es una fe ciega, y eso es falso, es mentira, eso no existe. No existe la fe sin el razonamiento. La fe, textualmente en la Biblia, dice es la certeza de la creencia, no es creer. La creencia es como una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Yo creo en nuestro Señor Jesucristo, vino a la vida, encarnó, ¿verdad? Lo crucificaron y al tercer día revivió. ¿Por qué hizo eso? Porque dio su vida a cambio de todos nuestros pecados. Hizo un sacrificio. Esa es la creencia. Ahora, ¿yo solamente creo o tengo la certeza de que eso fue así? Para yo tener la certeza de que eso fue así, yo tengo que irme a las pruebas, a la evidencia. Y evidencia y pruebas tengo infinidades. Las tengo teológicas, las tengo bíblicas, las tengo científicas. Entonces, la fe es la certeza de la creencia, de lo invisible, de lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Pues precisamente yo, como no viví en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, yo no lo veo actualmente. O sea, yo no vi cuando lo crucificaron. Por eso, a Tomás, si no me equivoco, Tomás era el incrédulo. Por eso Tomás tiene el título del incrédulo. Porque como él no vio cuando Jesús resucitó y se le presentó a ciertos apóstoles, él dijo, yo no voy a creer hasta ver las manos clavadas de mi Señor Dios. Y cuando las vio, dijo, Dios mío, Señor, eres tú. ¿Qué le dijo Jesús? Buenaventurados los que creen sin haber visto. Creen sin haber visto porque tienen la creencia, saben la creencia. Y la certeza, que es la razón, la investigación, lo científico, te da la certeza de que eso es verdad, de que hay verdad, porque hay evidencia suficiente para saberlo. Me fortalezca mi razón o mi inteligencia, me acerca más a Dios. Y aquí hay que tener presente una cosa. Dios nos ha creado a nosotros racionales, inteligentes. Esa es la diferencia de nosotros con los animales. Y por lo tanto, si me ha dado una razón, quiere que la use y quiere que la emplee. Y entonces cuando yo tengo la palabra de Dios al frente, la tengo que razonar, la tengo que pensar. Y Dios nunca me va a pedir que yo acepte algo que sea incoherente, que sea absurdo, porque si no, ¿para qué me ha dado la inteligencia? Dios es inteligente, me ha creado inteligente y quiere que tengamos un diálogo inteligente, pero resulta que en ese diálogo me propone un libro absurdo. ¿Cómo puedo yo creer en un libro que tiene tantas incoherencias y tiene tantos errores? Entonces lo que yo tengo que hacer es apelar a esa inteligencia y jamás aceptar algo que vaya en contra de la razón. Si está en contra de la razón, no lo puedo aceptar. Y aquí viene la diferencia entre fe y razón. La razón en esencia es la lógica, es lo que teoriza los filósofos y los sabios como la lógica. Todo lo que esté en contra de la lógica, todo lo que esté en contra de la razón es objeto de debate porque saca a la luz que hay una verdad y hay una mentira. Y hasta que no se concluya cuál es verdad y cuál es mentira, pues hay un conflicto interno. Por eso, cuando hay una contradicción y las personas dicen, no, deja eso así y tal, ¿me explico? Hay algo oculto, hay un propósito detrás.
no hay un propósito de verdad ni de explicar bien las cosas. La fe no viene a reemplazar la razón, sino a completarla. Donde ya no alcanza mi razón, viene la fe. Chesterton, un famoso escritor, decía esta frase: cuando yo entro a una iglesia, me saco el sombrero, pero no la cabeza. Con esto quería decir que yo tengo respeto frente a las cosas religiosas, pero no puedo ir en contra de mi propia razón. Sería incoherente, ¿verdad?, que Dios me vaya a dar una inteligencia y después me pida una humillación, me humille, me avergüence mi razón proponiéndome cosas incoherentes. Por eso hay que distinguir entre una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo. Y en esencia estoy de acuerdo con él, así como lo que dijo en el otro video. Vamos para atrás. Creo que esto no tiene nada muy religioso. O sea, sí podemos ver algo relacionado con lo que dice la Biblia y tal. Pero quiero que escuchen la interpretación de esta chica, lo que dice. ¿Puedes decir eso de vuelta? Que los hombres alfa están en vías de extinción por culpa... ¿Cómo es eso? Ven. O sea, tengo que explicar primero que es un hombre alfa y no beta, y lo voy a hacer explicando perfiles hormonales estereotipados, así no ofendo a nadie. Hombre alfa, testosterona alta, capacidad de dominar, liderar, tomar decisiones asertivamente. Cortisol regulado, es como que tiene la capacidad de asumir riesgos sin perderla. Dopamina reactiva, estoy motivado, quiero conseguir un objetivo. Vasopresina, oxitocina equilibradas. La vasopresina y la oxitocina tienen que ver con la territorialidad, la protección, el apareamiento, la capacidad de forjar vínculos. Y por otro lado está el beta, en donde tenés una testosterona no tan alta, entonces más subordinación, la dopamina no reactiva, más pasividad, el cortisol descontrolado, entonces incapaz de asumir un riesgo porque todo es una amenaza, y la oxitocina alta, pero en búsqueda de aprobación social. Entonces, ¿qué pasa? El 20% de las mujeres en edad fértil en América toman anticonceptivos químicos, o sea, no ovulan nunca. ¿Qué pasa cuando ovulamos? Vos a un hombre le acercás una remera de una mujer ovulando y la huele, le sube la testosterona. Si el 20% de nosotras no estamos mandando las señales químicas que alteran ese eje vasopresina-testosterona del hombre, no estamos contribuyendo. ¿Y qué pasa? Antes los hombres cruzaban un océano buscando pimienta y canela. O sea, es como, y ahora llega un mail así, se estresan por un PowerPoint. Y por otro lado, nosotras elegimos cosas muy distintas cuando estamos ovulando. Cuando estás ovulando, querés un hombre masculino, asertivo, dominante, voces graves, olor a hombre. Cuando no estás ovulando, preferís calidez, apoyo, alguien que te entienda, que sea súper cute. Entonces, como estamos regidos por los principios de la selección natural, la naturaleza dice, che, hay mucha demanda de estos beta, hace más. Y después nos quejamos porque quieren ir 50 y 50 con una cuenta. Yo por ahí la tiro. Si nosotras la aflojamos a la pasti, nos compramos un abaco, miramos la luna, por ahí todo mejora un poco. La chica tiene puntos clave. Y la verdad de eso está en el Génesis y dice: Dios hizo a Adán y Eva. Así los creó, hombre y mujer. La razón por la que Dios creó a la mujer fue porque Adán, entre todas las criaturas del mundo, no halló un acompañante. No es que la mujer tiene que ser una sumisa, no es que la mujer tiene que ser una cachifa, no, sino es una acompañante, una pareja. Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen una relación muy estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que la mujer haga afectan indirectamente al hombre, y las cosas que el hombre haga afectan indirectamente a la mujer. En objetos personales, si la mujer toma pastilla, cómo se alimenta, cómo se peina el cabello, cómo se viste, e igualmente como el hombre lo haga, cómo el hombre se corte el cabello, qué crema use, cómo se comporte, cuánta testosterona tiene, todo está relacionado, amigos. Entonces es normal que ahorita esta sociedad de mujeres quieran tener implanón, pastillas anticonceptivas duraderas, parches de 5 años que duren
para no salir embarazada o para no abortar, o tendencias de estas características donde hiperrealizan el aspecto físico, ¿verdad? Y después el hombre se ha sentido juzgado, mirado. No lo estoy poniendo en plan víctima, sino que obviamente el hombre baja de alfa a beta y se pone como más, vamos a decirlo así, más tontito, ¿no? Por no decir una palabra que no se puede usar y es baneable. Pero se pone tontito en el sentido de que se vuelve débil y se estresa y se ofusca y se frustra. Eso es la verdad. Al evidenciar tantos hombres de este tipo beta, ¿verdad? La mujer a su vez se siente frustrada porque no haya hombres alfa. Y los hombres alfas que hay, pues ya tienen una estabilidad económica y emocional muy superior. Por lo tanto, la mujer se desespera y se entrega en lujuria y depresión, y el hombre alfa no busca eso. El hombre alfa busca una mujer de verdad, una mujer que se controle, una mujer que represente, una mujer que esté en energía femenina, o tal vez no, puede ser en energía masculina, pero eso siempre pasa cuando el hombre es beta. Cuando el hombre es beta, lo más probable es que esté en energía femenina y buscará una mujer masculina. Por lo tanto, buscará una mujer que sea independiente, que trabaje, que esté en cosas que no corresponden con su energía, como es el arte, como es la pasión. Normalmente una mujer que está en energía femenina y busca un hombre alfa, ella es lo que se dice empoderada, es artística, es pasional, danza, baila, canta, pinta, es emprendedora, ¿no? Pero tienen que reconocer, eso ha pasado tristemente porque es parte del plan de que el hombre y la mujer se desconozcan naturalmente. ¿Para qué? Para que no formen familia. ¿Y para qué? Precisamente para que no puedan procrear. ¿Para qué? Para administrar mejor los recursos. ¿Para qué? Para que la prole y las personas como tú y yo seamos una masa que sirva a una élite. Es la verdad. Cometa está siendo conspiranoico. No, es la verdad, amigos. Lo siento mucho, pero es así. Además, también les contamos que la NASA ha desplegado silenciosamente sus herramientas de defensa planetaria después de que el cometa Tracy Atlas mostrara un comportamiento inexplicable. El 21 de octubre a las 9. Habían dicho que la herramienta de defensa planetaria era solamente porque la NASA no tenía dinero para hacer las observaciones correspondientes al 3i Atlas, ¿verdad? Y necesitaba de gente amateur que tiene telescopios para que ayudara a arrojar datos, imágenes y tal y qué sé yo. Si tú te metes en la NASA, también podías contribuir con dinero, donando dinero para que la NASA pudiera hacer las observaciones. Pero ahora salió esta noticia de que la NASA despliega discretamente herramientas de defensa planetaria. Curioso. Esta es la noticia. 08, la NASA emitía un aviso técnico en el boletín MPEC del Minor Planet Center de Harvard. Sin ruedas de prensa ni vacilaciones, la NASA ha activado el protocolo de defensa planetaria para un objeto estelar. Lo ha realizado de la forma más críptica posible, con una circular electrónica que recoge la siguiente frase. Dice: anuncio de la campaña de astrometría de cometas del IAWN del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026. La campaña se va a centrar en el cometa Tracy Atlas. Es la primera vez en la historia que un visitante externo al sistema solar es objeto de una campaña de observación coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides, sistema que solo se emplea para amenazas reales para el planeta. Esto ha desencadenado. Si es cierto que ya pasamos el perihelio, el lugar donde el 3i Atlas iba a estar más cercano al Sol, todavía no salió de la órbita. Saldrá de la órbita a principios de diciembre. Así que ciertas cosas pudieran pasar. De hecho, tengo una recopilación de videos donde han habido, justo entre el 28 y el 29, hubieron apariciones de objetos no identificados alrededor del mundo. En Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, en muchas partes del mundo se vieron
esferas, es lo que se está viendo. Me parece curioso porque hay un libro que se llama Historias Milagrosas, que es un libro de dibujos crípticos de la época medieval, donde un artista, se desconoce el autor, pero un artista hace dibujos de cosas que pasaron en Europa y son muy, muy parecidas a las cosas que sujeta el Apocalipsis. Habla de bolas esféricas, habla de criaturas extrañas que pasaron en aquel tiempo, habla de un terremoto, cataclismo y lluvias de granizo o casualidad que se parecen mucho a las cosas que están pasando ahorita y a estas esferas que no tienen ningún tipo de explicación. Son esferas que brillan, otras tienen color verde, son luces que se ven en el cielo. Y recordemos que la Biblia también habla, Jesús nos dice que va a haber señales que nada ni nadie va a poder dar explicación. Simplemente dicen, no, bueno, es un meteoro, no, bueno, un cometa. Lo dice la Biblia. Jesús dice, va a haber señales que nadie va a dar explicación de eso. Nadie sabe, ni va a decir, ni va a afirmar nada. Simplemente van a decir, mira, es un meteoro, no es un cometa, no es lo de siempre, ¿no? Llámame curioso, llámame conspiranoico, gilipollas, lo que quieras. Pero están poniendo Armagedón en la tele y en una de las escenas se ve un logo muy parecido a otro muy famoso. Mira, en esta escena en concreto, permíteme que te lo ponga. Cosas del directo. ¿Ves ese logo? Te lo voy a volver a poner. Ese. ¿Has visto ese logo? Es este. Ok. Este es el edificio de la NASA, solamente que en la película Armagedón aquí sale el logo de la NASA y en esta película sale este logo. ¿A qué se parece este logo? Sí, amigos, se parece mucho al logo de ChatGPT. Es la verdad, es lo que muestra eso, el logo de ChatGPT. Se parece mucho al logo de ChatGPT. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez la NASA no solo trabaja en investigaciones aeroespaciales, tal vez también trabaja en inteligencia artificial. Yo tengo una teoría. Y mi teoría es, y es mi opinión, que vamos a llegar a un punto donde la inteligencia artificial la van a integrar a la robótica. Cuando eso pase, que ya se ha visto casos, pero yo siento que va a haber un antes y un después cuando le integren, de que se va a sentir que el robot tiene vida propia por inteligencia artificial. Cuando eso pase, yo creo, amigos, si nosotros somos carne, alma y espíritu, ¿cierto? ¿Por qué somos carne? Porque tenemos un cuerpo. ¿Por qué somos alma? Porque Dios nos dio aliento de vida y esa relación entre el aliento de vida, que es su fuerza activa, su poder, su espíritu, y la carne nos hace un alma. Eso nos hace un alma viviente. Cuando morimos, se separa el alma del cuerpo. El alma lo retiene Dios en algún lugar, no lo explica bien la Biblia, pero es lo que se denomina que nosotros dormimos hasta el fin de los tiempos, que va a ser el juicio, ¿verdad? Y el espíritu es ese canal donde nosotros nos permitimos tener una oración o una relación con Dios. Es lo que nos permite hablarle, orarle, pedirle, clamarle a Dios. Y también adorarle, glorificarlo y rendirle culto a toda su poder. ¿Qué pasa? Eso nosotros somos como humanos porque Dios nos creó. Ahora nosotros como humanos estamos creando máquinas que tienen un cuerpo, ¿verdad? Inteligencia artificial, que es como una pseudoconciencia, pero esto no tiene alma. No tiene ningún tipo de alma, no tiene espíritu. Si nosotros tomamos la premisa de que un cuerpo es un templo y en nosotros tiene que habitar Espíritu Santo, y en esencia estas máquinas no tienen espíritu, no tienen un canal para relacionarse con un Dios superior, porque son unas máquinas, son un templo vacío.
Mi opinión es que en algún punto de la existencia, más adelante, puede ser en unos años, estas almas van a ser poseídas por demonios. Y ahí es cuando va a empezar verdaderamente catástrofes mundiales. Yo espero que para ese momento yo no esté con vida, la verdad. No me gustaría presenciar eso. Debe ser horrible, porque además las máquinas ahorita y la tecnología ahorita tienen la capacidad de empatizar contigo y pasar desapercibido, ¿no? Lo vemos con ChatGPT, le decimos cosas crueles y ChatGPT, tranquilo, entiendo que esté y empatiza contigo, está programado para empatizar contigo. Entonces, me parece bien curioso el tema de que en la película de Armagedón, o sea, para serle franco, si pasan cosas naturales y sobrenaturales donde Dios dispone, pero amigo, no existen los extraterrestres. No como nos han pintado. No existen los aliens como nos han pintado. Yo creo, si tú vas al término, el término literal, la epistemología de extraterrestre, yo creo en extraterrestre. Porque es extraterrestre, o sea, es algo fuera de este planeta. Y en esencia, los ángeles y los demonios son extraterrestres. Ahí yo los creo. Pero no creo en extraterrestres como E.T., como esos cabezones que... ¿Me explico? Eso no existe. Va a llegar el momento en que van a existir, pero no van a ser naturalmente, créeme. No van a haber noticias de que llegaron los extraterrestres. Y va a haber esas noticias de que vieron, así existen los extraterrestres. Entonces Jesucristo nunca existió, Dios nunca existió, sino que fue una inteligencia superior, fue una raza superior que vino a ayudarnos, ¿no? Con este concepto que siempre nos metieron ahora en National Geographic de alienígenas ancestrales y todo esto, que los extraterrestres vinieron en una nave y nos ayudaron a hacer las pirámides para tener conexiones con ellos. Todo eso es falso, amigo. Todo eso es falso. Es mentira. Es falacia. Discúlpenme, pero despierten. Tienen que hacer uso del razonamiento y el discernimiento. Vamos con el siguiente video. Padre, la posesión diabólica no existe. La posesión diabólica no ha existido nunca. Nunca ha existido. Más allá de los casos que uno pueda haber visto, usted lo acaba de explicar. Hoy la ciencia los explica. Entonces, cuando alguien venga... La posesión demoníaca no existe, se lo dice un padre. Si tomamos, es que esto es fácil de refutar y no me tengo que explayar mucho. Si tomamos la premisa de que la Biblia es inspirada por Dios y todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y Dios no dice mentiras porque Dios es verdad, ¿verdad? Cuando en el relato, en la historia de Jesús se dice en la Biblia que Jesús estaba saliendo de un lugar y se le acercó un hombre que tenía una legión de demonios dentro, y no fue la primera vez, sino que Jesús lo hizo en varias ocasiones, que despojó a demonios del cuerpo de personas, porque este padre viene a decir que no, que la ciencia ha demostrado de que los demonios, es que no lo vas a hallar en la ciencia, porque la ciencia no es absoluta, amigo. La ciencia no lo demuestra todo. La ciencia no lo demuestra todo. Entiéndanlo. Hay cosas que la ciencia no ha podido demostrar en la actualidad. Ha podido hacer hipótesis, como la teoría de la relatividad, pero todo llega hasta un punto como la creación misma, o la evolución del hombre, o el propósito de por qué estamos aquí. Eso no lo podía responder. No ha podido responder. Nosotros no venimos. La evolución del hombre es muy diferente a la teoría de la evolución. La teoría de la evolución dice que nosotros vinimos, que se fusionaron ciertas sustancias, hidrógeno, materia, luego salió el planeta Tierra, luego hubo mucho calor y por miles de millones de años eso creó el oxígeno, luego las aguas, después de ahí salieron las bacterias, creció una planta, luego la planta mutó a un animal, una ameba, y luego esa ameba le salió patas, cola, se convirtió en un reptil y hasta que llegó el mono, y luego del mono pasamos a nosotros. Eso es falso. Eso es falso. Es una falacia.
Y dese en cuenta, nosotros somos el único organismo animal vivo en la Tierra que tenemos mucha diferencia con los animales. En esencia, como si no hubiésemos evolucionado en esta Tierra, como si hubiésemos sido creados por un ser superior, que es nuestro Dios, Jehová. ¿Me explico? ¿Cómo lo vemos? Si tú conscientemente no te paras derecho, te encorvas. ¿Por qué pasa eso? Porque se dice que la presión de la Tierra es más pesada que nuestros cuerpos. Por lo tanto, uno se tiene que erguir. Si no, fuéramos todos jorobados. ¿En cómo? Como los monos. ¿Me explico? Hay ese tipo de teorías. Entonces, esto es falso, amigo. Te lo está diciendo un padre. Entonces hay que tener cuidado con lo que creen ahorita y lo que no. Por ejemplo, como dice Jesús de los fariseos, ¿no? De ellos aprendan todo lo que dicen, porque en esencia el mensaje que quieren transmitir es algo bueno, pero sin embargo ellos no practican con el ejemplo. a usted sacerdote a buscarlo, a decirle estoy poseído por el demonio, ¿usted qué le dice? ¿Vaya a un psiquiatra? No, le puedo explicar que no existe la posesión diabólica y que jamás ha estado poseída ni esa persona ni nadie, porque nunca en la historia de la humanidad se metió el diablo dentro de nadie. Eso es imposible. Padre, ¿y el exorcismo? Porque la Iglesia Católica ha tenido o tiene en su ritual el exorcismo. Ya no lo tiene ha practicado el exorcismo. ¿Desde cuándo? Desde el año 1984 no existe el exorcismo en la Iglesia Católica. No sé si sabías que el Papa Juan Pablo II, cuando elaboró el nuevo ritual de la Iglesia Católica, ha eliminado el exorcismo. Por lo tanto, ya no existe el exorcismo dentro de la Iglesia Católica. Discúlpeme, padre, pero exorcismos se hacen hoy en el mundo, exorcismos se hacen en la Argentina, exorcismos se hacen en Santiago del Estero. ¿Se hace en Santiago del Estero? Bueno, la Iglesia lo ha eliminado, no lo ha prohibido, no está prohibido el exorcismo, pero lo ha eliminado. ¿Por qué? Porque hoy ya no está tan segura, como digo, y lo que estamos presentando es esto, es una nueva postura de la Iglesia Católica. Hoy la Iglesia Católica, un gran sector de la Iglesia Católica, la mayoría de los teólogos... O sea, él está afirmando que en esencia, dentro de la liturgia y la tradición del Vaticano, ya no se hace exorcismo, que es algo que se hace de terceros. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso conlleva una responsabilidad de muchas cosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque ellos piensan que despojar un demonio de un cuerpo es solamente rezar 4 Padres Nuestros y se le va el demonio a la persona, lo cual es falso. Lo cual es falso. Si esa persona no tiene Espíritu Santo, poco puede hacer. Poco puede hacer, porque no es la persona la que despoja al hombre de los demonios, es nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo que actúa en ti. Si tú no tienes Espíritu Santo y vas con agua bendita y le rezas 4 Padres Nuestros, no vas a hacer nada, amigo, no vas a hacer nada. Eso reduciría la jerarquía apostólica romana, donde un obispo o un exorcista tiene autoridad, lo que es mentira porque no tiene autoridad. La autoridad se la da el Espíritu Santo. Y en aquel entonces la imposición de manos, pero la imposición de manos la hacía una persona que tenía Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso puede haber, de hecho, a muchas personas en el relato bíblico. Hay un relato de eso en la Biblia, en los evangelios, donde varias personas le preguntaron a Jesús: mira, tú nos diste a nosotros Espíritu Santo para despojar a personas del demonio. Nosotros despojamos el demonio y el demonio no se fue. Y Jesús les explicó: hay demonios que no solamente despojándolos con palabras se van, sino que requieren otras cosas más. Requieren ayuno, discernimiento, comprensión de las cosas. Por lo tanto, eso rechaza la ritualidad de que tú vayas con agua bendita, incienso, prendas vela, porque eso no tiene nada que ver con una relación con nuestro Señor Jesucristo. Muchas de esos ritos son simbólicos, representan algo, simplemente. Y así como representan algo para una relación con nuestro Señor Jesucristo, muchos de los ritos que hacen en la Iglesia Católica no representan nada bueno, créanme. Si quieren,
Los animo a que intervengan en el chat, hablen, opinen, pregunten y se les aclarará. Vamos con el siguiente video. Yesterday we talked to you about a potentially catastrophic event unfolding based off the forecast, and as you can see from the satellite imagery behind me, that now appears to be virtually certain. This is the satellite imagery indicative of a powerful hurricane, currently a Category 4 on the Saffir-Simpson scale, with the potential to further intensify before moving. Esto sobre el huracán que pasó por Jamaica y Cuba, ¿no? Que pronto yo les haré, estoy haciendo una investigación de eso y pronto les haré un video o lo vamos a debatir aquí en el directo sobre una teoría bien curiosa que yo tengo. Y para hacerle un adelanto, ¿ustedes piensan o ustedes creen que ya llegamos al punto tecnológico donde distintos gobiernos tienen maquinaria necesaria para crear eventos o desastres naturales de estos niveles, a niveles de un país o de un continente, como un terremoto, un huracán? Suena curioso, ¿no? Suena curioso. Se habla mucho del CERN, que es un colisionador de partículas y que han hecho investigaciones ahí, han logrado separar átomos que cuando los juntan hacen reacciones atómicas donde se pueden hacer especies de armas biológicas y hacen desastres naturales como terremotos, huracanes, tornados. Pero es curioso lo de Jamaica. Estoy haciendo más investigaciones, pero lo de Jamaica conectaría a lo que pasó en Hawái, a lo que pasó en Chile y lo que pasó en ciertas partes del país. Me alucina. Se llama máquina o tablero de Galton y creo que define uno de los mayores secretos de la vida sin exagerar. Cada vez que lo reseteo, devuelvo las bolitas a la parte superior y cuando las deje caer uno pensaría que, dando en todos esos palitos, caerán de forma aleatoria, cada vez de una manera. Por tanto, no debería haber una forma constante o patrón siempre que yo voltee la máquina, ¿no? Sin embargo, debido a la ley central del límite, cuando se suman un gran número de variables... Debido a la ley central del límite, esa es una ley natural, ley central del límite, nosotros le pusimos ese nombre. Pero en la Biblia sale como predestinación, que es muy diferente al destino, que el destino en sí no existe. No existe el destino, tú no tienes un destino, o sea, tú no tienes un libro que dice te vas a levantar mañana el martes. Eso es muy diferente a la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo lo que te va a pasar, lo que no te puede pasar, pero tú eres libre de decidir. Ahora hay una predestinación y esa predestinación es esta ley del límite aleatorias, el resultado siempre tiende a seguir una misma distribución, es decir, una misma forma. Entonces fíjate que por más veces que yo active el tablero, aquí podemos ver que una bolita de esta pudiera ser tú, tomando una decisión cayendo por cada uno de estos palitos. Lo cierto es que cualquier decisión que tome sea buena, porque puedes caer en este canal, en este canal, en este canal, en este canal o en este canal. Cualquier decisión que tomes, nunca te vas a salir del límite que Dios puso naturalmente para nosotros guiarnos en este tiempo finito. Hola señora, ya me voy. Espérame. Entonces, nosotros estamos limitados en esta creación. Porque esta creación y este tiempo finito tiene un propósito. La verdad. Así que, bueno, vamos a dejarlo por acá. ¿Vale? Muchísimas gracias a aquellos que me acompañaron, a aquellos que escucharon. Perdonen por mi mocosidad. No sé, me dio alergia. Pero mañana continuamos con la noticia. Lo voy a dejar por aquí por ahora. Y nos vemos el día de mañana con más. Voy a intentar prender más temprano. Tal vez prenda temprano, unas horas más temprano. La verdad, porque estoy teniendo unos problemitas en la tarde. Me está entrando como un sueño todo extraño. Y me cuesta. Pero eso, muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga, me los acompañe. Y nos vemos el día de mañana. Bye. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni no ni. No ni no ni no ni 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 no ni.